Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Saludos, muy buenas noches. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, a la Facultad de Humanidades, el Departamento de Estudios Hispánicos y al Seminario Federico de Onís y su director, el doctor Miguel Ángel Náter, por haber acogido este proyecto de poesía hispanoamericana actual. Hoy tenemos una invitada puertorriqueña de la casa anfitriona, y ella es Aurea María Sotomayor. Aurea María nace en Puerto Rico en 1951. Es poeta, ensayista, crítica, antóloga, traductora y catedrática. Es profesora en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas del Programa de Estudios de Género y de la Mujer y de Estudios Culturales en la Universidad de Pittsburgh. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford e hizo un Juris Doctor en Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es una de las voces poéticas caribeñas más prolíficas y su obra ha sido incluida en numerosas antologías de América Latina y de Puerto Rico. Ha obtenido premios nacionales e internacionales como poeta y crítica. En poesía, voy a mencionar algunos de los libros, algunos también son antologías de su poesía. Ha publicado Sitios de la Memoria, La Gula de la Tinta, Rizoma, Diseño del Ala, Cuerpo Nuestro, Artes Poéticas, Chuvento o Lengua Secreta, La Noche es Otra Luz, Operación Funámbula, que es una compilación, y Espacio Teselado, que es su último libro. Sus libros de crítica son Hilo de Aracne, Literatura Puertorriqueña Hoy, Femina Faber, Letras, Música, Ley, Entre Objetos Perdidos, un siglo de poesía puertorriqueña y Poéticas que Armar. También fue cofundadora de las revistas culturales literarias y también de teoría postdata, Nómada y Hotel Abismo en Puerto Rico. Sus investigaciones se centran en poesía y poética latinoamericana, derecho, justicia y derechos humanos en un contexto literario, poética caribeña y medioambiental, género y literatura femenina. Ha traducido el libro de Bounty, como La Providencia, de Derek Walcott, y ha publicado 3 antologías: de Lengua, Razón y Cuerpo, por el Instituto de Cultura en 1987, sobre 9 mujeres poetas contemporáneas, Red de Voces, Casa de las Américas en el 2011, y Poesía Puertorriqueña, 2 tomos para la Biblioteca de Ayacucho. Y en el 2020, hace poco, recibió el premio de Casa de las Américas por una versión ensayo por el libro Apalabrarse en la Desposición, Ley, Arte y Multitud en el Caribe Insular. Muchísimas gracias, Aurea María, por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación para tener una charla, ¿verdad? Y hablar sobre tu trabajo poético y en general sobre la poesía actual. Muchas gracias por la invitación, Tania y Raúl. Estoy muy contenta de estar con ustedes acá. Hoy me acompaña el poeta peruano también, Raúl Castañeda, con quien voy a estar, hemos trabajado estas preguntas y estaremos conversando con Aurea María. Bueno, pues empecemos. Sobre tu poética. En tu poética hay unas constantes que remiten a, voy a nombrar algunos asuntos, ¿verdad?, que he visto, que he observado. Obviamente el lenguaje, el cuerpo, la memoria, la naturaleza, la mirada,
la escritura, el deseo y también la violencia. Para ti, ¿es la poesía un espacio de reflexión estético, filosófica y también política y social? Y los poemas hablan por sí mismos. Es un espacio privilegiado, podríamos decir. Todos nosotros tenemos derecho a ese espacio privilegiado, todos los seres humanos. Podemos escribir poesía. Y cada uno de nosotros decide qué escribir y para qué escribir. Y en ese sentido, mis poemas, como tú bien mencionas, giran alrededor de, digamos, la violencia, el cuerpo, la memoria, la lectura, el amor. ¿Qué se puede decir de todo eso? Bueno, pues en los poemas está. Algo que se podría decir también sobre esos temas es cómo las circunstancias nos obligan a escribir sobre temas determinados en momentos determinados. Cómo puede surgir la belleza dentro del horror. Esta mañana estaba leyendo unos poemas palestinos. Yo pensaba, pero ¿cómo se puede escribir en medio de una cárcel? Y me puse a escribir. Me puse a escribir en medio de la violencia. Y quisiera dejar testimonio de eso. ¿Cómo se puede escribir en medio del dolor? Yo creo que precisamente ese es el momento, ese es el espacio perfecto para escribir. Invito a todos y a todas a pensar en el momento por el que estamos pasando. Un momento de gran violencia, un momento de gran dolor. Sí, es un tema duro, difícil también, ¿no? Y los artistas, pues sí, también nos solidarizamos con ese dolor y esa violencia innecesaria, ¿verdad? Volviendo otra vez a tu poesía. Hay una metáfora que tú has usado de distintas maneras, no sé si me equivoco, la voy a lanzar en tus libros, con respecto a cómo miras la poesía. Has hablado de la araña que camina por el hilo, cuando trabajas también por la teoría. Has hablado del pájaro y su ala, y obviamente en Operación Funámbula hablas del acróbata por la cuerda floja. En tu poesía, ¿el sujeto lírico busca equilibrarse? El sujeto lírico básicamente busca estar siempre en riesgo. En riesgo. En el riesgo que es decir con palabras, el riesgo que es el lenguaje. Entonces, quizás por eso de esas imágenes me atrae principalmente la de Operación Funámbula, ¿no? El verme a mí como una especie de funámbula que trata de recorrer en ese hilo finísimo que en última instancia es el lenguaje, ¿no? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir sin caerse? Pero no estoy buscando necesariamente el equilibrio, estoy buscando el ponerme, el colocarme en esa cuerda floja para ver, asumir el riesgo del decir y ver qué sale de ahí. Entonces, no creo que pueda apostar al equilibrio, aun cuando tenga una gran disciplina corporal y disciplina de vida. Soy una gran disciplinada en la vida, pero lo que me gusta en última instancia es mirar el abismo y sobrevivir pese al riesgo. Esa podría ser en cierta medida parte de mi poética también, porque me muevo en muchos espacios, me muevo entre la poesía y la crítica. Cuando hago traducción trato de crear. Siempre pienso que cuando estamos leyendo un poema no necesariamente estamos mirando la escritura de ese poema. Por ejemplo, cuando estaba leyendo
hace unos minutos, es difícil leer un poema que uno ha escrito de la misma forma. Es decir, la lectura en viva voz, en voz viva, es siempre un riesgo también, porque una viene atravesada por las circunstancias que te rodean en ese momento particular de la lectura. Circunstancias que tienen que ver con los sonidos que te rodean, que tienen que ver con la audiencia, que tienen que ver con lo que tienes que proyectar y que también tienen que ver con una serie de autoimposiciones que me pongo en el momento de la lectura. No puedo hundirme en la lectura totalmente. Tengo que mantener una especie de distanciamiento respecto a esa lectura. ¿Por qué? Porque si no, la lectura del poema fracasa. Entonces, en ese sentido, leer también es parte del riesgo. Leer también es parte de ese abismo al que yo me asomo, el abismo del texto, y trato de reconstituirme en la lectura, pero también sobrevivir a pesar de la letra. Entonces, bueno, no tanto equilibrio, sino búsqueda del riesgo. Justo me hacía recordar, eh, yo tengo cierta afición por no lo practico, pero me encanta ver documentales de alpinistas, los que practican algo que se llama solo, alpinismo sin cuerdas, estas paredes inmensas, y ellos dicen que, porque la gente les pregunta, pero ¿cómo puedes estar a 300 metros colgado ahí y cualquier error te podría conducir a la muerte, ¿no? Y ellos dicen, no, pero es un riesgo calculado, ¿no? Me hacía recordar lo que usted me... Ahora, sí, yo había preparado una pregunta aquí que se desprende estuve viendo algunas entrevistas que le hacían, y entonces en una de ellas señalaron a su poesía como hermética, la calificaron de alguna manera así, lo cual me hizo recordar algo que siempre señala Mario Montalbetti cuando se refiere a Trilce, ¿no? Porque siempre se refieren a Trilce como un libro hermético, y Montalbetti señala que el poema suele ser calificado por la crítica de hermético, que es el adjetivo respetuoso con el que la crítica califica algo cuando venera al autor, pero no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Entonces yo le quería preguntar, ¿usted cree que la crítica y la academia deberían entender de que el poema es algo más que significado, referencias, y también es sintaxis, ritmo, hacerle algo al lenguaje? O como Ungaretti, que también era, le decían que era hermético, en sus propias palabras, no, las palabras no nos sirven, las palabras de las viejas retóricas son palabras sin suficiente fuerza de secreto. El gran Montalbetti y el gran Vallejo. Bueno, recordemos que Montalbetti también es un lingüista. Mm. Entonces, él se defiende por ahí, se defiende muy bien. Y soy una admiradora de su poesía. Bueno, cada poeta crea su lenguaje, cada poeta tiene un idiolecto particular. En ese sentido, escribir poesía, aun cuando sea un esfuerzo por comunicar algo, no necesariamente ese algo debe ser traducido de una forma particular. Cuando la gente dice, esa es una poesía hermética o no entendí lo que dijiste, pues obviamente están apostando a traducir, ¿no? A verbalizar de otra forma el mensaje del poema. Pero no hay ningún mensaje en ningún poema. Hay un poema. Y cada cual lo entiende como desea, ¿no? Independientemente de que sea un poema muy atado a la circunstancia, digamos un poema antibélico, ese poema juega con una serie de cosas más allá de sus contenidos particulares.
como tú mencionabas, juega con la forma, juega con las resonancias, resonancia fónica, resonancia semántica. Entonces, todo eso de alguna manera está involucrado, conjurado de alguna manera en el poema para que los lectores lleguen a ese idiolecto de formas diferentes. Entonces, hay un poema, pero todos lo entienden de una forma diferente dentro de unos parámetros particulares, obviamente. No sé si Somos, contesté tu pregunta, pero por ahí sí, va. sí, sí, está perfecta. Somos un poquito, recuerdo haber leído, no sé si fue en qué libro de Nietzsche, que él decía que los poetas son sucios porque enturben el agua para que parezca profunda. Entonces me hizo pensar en eso un poco, que a veces podemos hacer eso, pero sí, está perfectamente respondido. Tania, no sé. No, yo también así un poco por la crítica, también había pensado en eso que te han dicho de que han denominado tu poesía como conceptual, visual, hermética, inclusive con influencias de Huidobro, del creacionismo y del surrealismo. ¿Crees que esa apreciación es acertada? Y si para ti son importantes las etiquetas. No, las etiquetas lo que tratan de hacer es encerrar o encarcelar o limitar lo que es la poesía de cada cual, ¿no? Nunca, como crítica, yo no practico ese tipo de crítica mediante la cual se etiqueta a alguien de una forma u otra, porque etiquetar es encerrar, y ningún poeta que se precie a sí mismo o a sí misma es la misma siempre. Es decir, siempre se apuesta a un poema diferente, a variedades diferentes, a idiolectos diferentes. Entonces, no, a esas personas no se les hace caso. Perteneces a la, perteneces a la promoción a la generación del 70 en Puerto Rico, en un momento de muchísima efervescencia literaria, revistas estudiantiles, también movimientos sociales importantes. ¿Cuál entiendes que ha sido la mayor aportación de esa generación a la literatura puertorriqueña? Wow, es una pregunta. Yo te puedo remitir a varios ensayos míos donde discuto eso. El mismo ensayo introductorio de Lengua, Razón y Cuerpo, donde caracterizo a la generación del 70, específicamente a las mujeres que escriben durante el 70. Porque, ¿qué podría decirte? Hay una búsqueda más amplia de lenguaje, diría yo. Cada cual apuesta a su propio decir. Y es interesante que esto ocurra principalmente entre las mujeres, poetas, las poetas, primero poetas y luego mujeres. Entre las poetas mujeres, es un escape de, digamos, el grupo Guajana, que si bien tiene unos poetas muy poderosos, excelentes, que apostaban en ese momento a una poesía de protesta, podríamos decir una poesía social. En cierta medida es un escape de eso, para liberar, digamos, el lenguaje y las posibilidades de expresión. Y eso va de la mano con muchas de las cosas que estaban ocurriendo en Latinoamérica y en el resto del Caribe en ese momento. Es decir, no es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo comunitario, digamos, de la poesía latinoamericana. Esa generación, bueno, un poquito antes de esa generación podría mencionar a José María Lima, que es un escapado, digamos, un fugado de la generación de Guajana, de la revista de los poetas de Guajana, un escapado, un fugado. Siempre se le vio como un personaje extraño en Guajana, porque escribía una poesía muy diferente a la poesía de los
participantes de la revista. Entonces podríamos decir que sí, que ese lenguaje, ese acercamiento, ese léxico, ese humor, esa ironía, de alguna manera también quedan planteados en la generación del 70. ¿Compiten en ti la crítica y la poeta? ¿Cuánto nutre una a la otra? No compiten, se complementan. Complementan. Se complementan. Sí, una se nutre de la otra. Yo diría que mi poesía es una poesía muy sensible, por un lado, también muy conceptual, pero lo conceptual convive con lo sensible en el espacio del lenguaje. Entonces, por eso no hay oposición entre uno y el otro. Y así también en el caso de mi crítica. Mi crítica es una crítica que, pues, obviamente soy una profesora, pero mis trabajos siempre son, puedo decir que se califican como ensayos, más que como articulitos literarios, ¿no? No quiero que se encauce mi escritura crítica como si fuera un paper académico. Y no estoy usando tampoco la palabra paper despectivamente. Pero sí, ambos conviven, tanto en la crítica como en la poesía, conviven ambos acercamientos al mundo del lenguaje, a lo estético, a lo vivencial, de modo que no compiten, se complementan. ¿Siguen en ti operando las mismas, o sea, preocupaciones parecidas a las que planteabas en tu libro Hilo de Aracne? Voy a nombrar algunas, ¿verdad? La ausencia de crítica sobre la literatura puertorriqueña, el insularismo, el dogmatismo político, cultural, académico y antiacadémico, y la mujer como productora literaria y como tema que incluyes en este libro. ¿Hacia dónde te has movido? O sea, ¿o sigue siendo pertinente dentro de tu mirada como crítica? Sí, habría que ver los contextos en los que yo, en los ensayos particulares en los que escribí eso. Pienso que algunos de ellos vienen de mi ensayo Mandarines y Atletas de la República de las Letras. Es un ensayo, wow, como de los 80. Y en los que ya anteponía, por un lado, una visión académica de la escritura vis a vis a una visión creativa de la escritura. Entonces, en ese sentido, creo que en Puerto Rico la crítica se ha afinado grandemente, especialmente a partir de la aparición de 3 revistas culturales muy importantes que ocurrieron en el 90, Nómada, Postdata y Hotelabismo, del cual formé parte. Yo creo que eso creó un estado de efervescencia a nivel crítico, y podría mencionar que muchos de mis compañeros de generación, profesores, muchos de ellos, otros que también son poetas y escritores, novelistas, han producido un repertorio crítico muy importante. La crítica, la actividad creativa, digamos la poesía, la novela, no puede existir independientemente de una crítica saludable, porque si no se desemboca en el monólogo y en el autobombo. Yo diría que hoy tenemos buenísimos críticos en Puerto Rico. No quiero nombrar a nadie para evitar roces, pero bueno, con eso subsistimos. Lo que necesitamos son revistas literarias frescas, que no necesariamente estén atadas a la academia. Revistas independientes de crítica. También revisando otra de las entrevistas suyas, pero esta en una publicación, un medio escrito,
Usted responde una pregunta sobre cómo ha variado su trabajo creativo. Le preguntan algo muy parecido ahora, su trabajo creativo poético a través del tiempo, llegando a la actualidad. Y usted responde, continúan las mismas luchas, publicar, difundir, autopublicar, y luego, protegerse de las modas, que son muchas, crear un cierto grado de porosidad junto con cierta impermeabilidad. Entonces yo le pregunto, ¿qué es necesario para que lo que empieza como una moda pase a ser una corriente o un estilo? Todo lo que comienza como moda, comienza falsificado. ¿Ok? Lo que te podría decir en este momento, porque quien lo asume está partiendo de la imitación. ¿Ok? Nada de lo que comienza como moda puede transformarse legítimamente. ¿Podríamos pensar en algún ejemplo? Sí, yo esto podría ahorita conectarlo, ahora que hablando de un contexto específico, ¿no? Lo que sucede ahora con los jóvenes poetas y las publicaciones, ¿no? Actualmente, no, bueno, no sé si esos, yo hablo por Lima, ¿no? De repente en Puerto Rico, en otros países puede suceder lo mismo. Y yo recuerdo algo que en la entrevista nos dijo Eduardo Milán, ¿no? Él señaló con respecto a lo que estaba sucediendo, ¿no? Que el respeto por la tradición, y él se refería a la tradición propia del país o lo universal, en el caso de Puerto Rico, el Caribe, también Sudamérica, Hispanoamérica y quizá ya a nivel de todos los países, que este respeto por la tradición es fundamental porque nos evita caer en la idea de que en el arte es suficiente con solo expresarse, que en solo volcar en un papel sin mayor preparación emociones, sentimientos, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si usted cree que esta corriente de pensamiento en la actualidad que deja de escuchar y solo se escucha a sí mismo, y me refiero específicamente a la actualidad donde los anaqueles de las librerías están llenos, pero de lo mismo, es la responsable de lo que Milán señala como la radical banalización de la poesía actualmente. Sí, en parte. Podría contestar parcialmente que sí a esa afirmación. Lo que ocurre es que los imitadores, como lo son, nunca son. Es decir, nunca siquiera pueden imitar bien. Quizás estemos hablando de jóvenes escritores, pero no quisiera generalizar tampoco, porque hay buenos y hay malos jóvenes escritores. Tú mencionas en tu frase la oposición entre tradición y moda. ¿Debo asumir esa oposición? Sí, Tradición y moda. Bueno, lo que ocurre en muchas ocasiones es que la gente que quiere escribir desconoce, para comenzar, su tradición poética o su tradición literaria. Cree que se puede escribir sin precedentes, que ellos son los únicos que empiezan a escribir. Lamentablemente, pues con esa gente no se puede ni siquiera, no vale ni siquiera hablar, porque no solamente no son escritores, sino que son posadores. Una de las cosas que yo he visto mucho en las redes sociales son personas que dicen escriben, pero posan. Todo el tiempo están posando para la cámara. Y yo me pregunto, ¿pero qué tiempo tienen para escribir? Se dedican tanto tiempo a las redes sociales que pierden su tiempo de escritura posando para otro. Y cuando tú posas para otro, escribes para otro. Eso no tiene nada que ver con la necesidad de comunicar una urgencia, que es lo que es en última instancia la poesía, comunicar
ya sea crípticamente o claramente, herméticamente o claramente, una urgencia. Dichas personas están pensando más bien en el glamour Ujú. de lo que sería el Premio Nobel de Literatura y cosas como esa. Entonces, pues, como respecto a la otra pregunta de Tania, a esas personas no se les hace caso, no se cuenta con ellas, ni siquiera vale la pena pensar en ellas. Pero sí, concuerdo con Vivian de que desconocen su propia genealogía como escritores. Y qué hacer, allá ellos. Eh, em, es como una especie me remito a una respuesta, a la respuesta de un poeta peruano cuando le hacían una pregunta sobre, en el caso de nosotros, la genealogía, ¿no? Cuando nosotros nos preguntaban sobre nuestra tradición, entonces uno va automáticamente y dice Vallejo, Eguren, y de ahí de ahí uno pasa de repente a Martín Adán, a Moro y así, uno va. Pero todos, a los poetas de aquí, por ejemplo, puedo nombrar a Robert Santibáñez o el mismo Montalbetti, dicen, llegamos hasta los 70s, que es donde está Mario, es donde estuvo Verástegui, donde estuvo Cisneros, y de ahí como una especie de no sé, se puso oscuro todo y ya no se identifican muy bien a los referentes. Entonces yo no sé si hay un papel también que cumplen las editoriales, ¿no? Porque si esta es como una especie de oleada de publicaciones de personas donde el oficio, o sea, el oficio en ellos es casi inexistente, que carecen de una conciencia crítica, pero a la vez las editoriales no están en función de la calidad, sino en cambio del bolsillo, ¿no? Y justo era una pregunta que usted acaba de responder, que era de si los autores, que son al final referentes, ¿no? Debían de alguna manera combatirlo, pero es una buena respuesta esta, ignorándolos. Sí, la cuestión de las editoriales es bien interesante. Me alegra que lo hayas traído al ruedo, porque, bueno, por un lado existen editoriales oficiales, las editoriales de las universidades, digamos, que en el caso nuestro está en pausa, lamentablemente. La editorial de la Universidad de Puerto Rico está en pausa. Y existen editoriales independientes. Tanto la una como la otra deben someterse a la crítica, pienso yo. Las editoriales institucionales, por razón de que su prestigio la da la autoridad. A veces esa autoridad no está bien sopesada. En el caso de las editoriales independientes, porque todo va. Entonces, todo depende en esas editoriales independientes del grupo editorial que las modela. No todo lo que se somete a una editorial independiente se puede publicar, definitivamente. Pero hay riesgos en ambos lugares, tanto en los institucionales como en las pequeñas editoriales independientes. Y esto lo sabemos todos nosotros, todos los poetas del 70, mencionaste a Roger Santibáñez, un buen amigo mío. No lo conozco personalmente, pero nos conocemos por cartas, por invitaciones a lecturas, etc. Nosotros sabemos cuál es el potencial, cuál es la posibilidad de la editorial independiente, pero también sabemos cuáles son los riesgos. Y es el que, pues, personas, digamos, con capacidad monetaria puedan de alguna manera moverse para publicar Ujú. su libro. Tampoco estoy en contra del libro autopublicado, porque eso forma parte de nuestra genealogía como escritores. Pablo Neruda, César Vallejo, Vicente Huidobro, ¿no?
¿Cuántos poetas, hombres y mujeres, se han autopublicado a lo largo del tiempo? Pero una cosa es la autopublicación y otra cosa es la pose. Estoy pensando en lo que está, en el fenómeno de las redes sociales como Facebook y otras, ¿no? Que facilitan la posibilidad de la autocirculación fotográfica miles y miles de veces, e incluso también de la facturación como poeta de cualquier individuo. Entonces, por eso es que la crítica es importante, ¿no? No se puede dejar que la poesía y la novela sigan por su lado sin que se le ponga unos parámetros, sin que se estatuya unos parámetros de lectura de esa multiplicidad de obras. Y yo creo que en ese sentido Puerto Rico necesita más de Puerto Rico y otros países también, no solamente Puerto Rico, todos los países latinoamericanos necesitan supervisión. Supervisión en el sentido Foucaultiano del término, no soy una censora ni tengo ganas de ser censora, pero hay que poder transitar por esa cuerda floja de poder descubrir gente joven, buena, que escribe un primer libro y otros que, digamos, han hecho 7 u 8 intentos y todavía no aciertan. Yo la pusiera un poco más que, si yo tuviera el poder, yo la, no solo de censora, sino como una especie de ángel exterminador que podría bajar con un lanzallamas. Estás un poco violento. Peruano, como me dice Tania, los peruanos. Voy a retomar algunos otros temas también. Mira, Aurea María, llevas ahora mismo creo que 13 años viviendo fuera de Puerto Rico, pero también cuando estudiaste en la Universidad de Stanford, también estuviste fuera, ¿no? ¿Crees que la separación física de tu país ha abonado o ha incrementado el interés por indagar y pensar a Puerto Rico y el Caribe? El Caribe, como lo entiendes tú, ¿verdad? Y lo has dicho en varias ocasiones y en una entrevista, sobre todo el Caribe hispano, el Caribe francés y el Caribe inglés. Definitivamente, sí. Cuando tenemos la posibilidad de salir de nuestro país, ya sea como estudiante, ya sea como trabajadores fuera de nuestro país, como profesora en mi caso, eso te da una perspectiva diferente para mirar tu país desde fuera, ¿no? A algo de eso me refiero cuando leía el poema de Poseer, Sustraer, Disfrutar, ¿no? Mirar la isla desde el mar. Entonces, es un poema muy crítico porque me parece que eso nos da una mayor perspectiva para crecer y encontrarnos a nosotros mismos como nacionales particulares de un lugar, ¿no? Habitante particular de un lugar. En mi caso, el hecho de haber vivido fuera durante mis años como estudiante, 2 años en Bloomington, Indiana, y 4 años en Stanford, me dio suficientes ganas como para regresar a Puerto Rico inmediatamente. Y regresé a Puerto Rico en el 80, me quedé acá hasta el 2010, desde el 80 hasta el 2010, trabajando en la Universidad de Puerto Rico. Y luego, por circunstancias que no vienen al caso, me voy a Pittsburgh a enseñar. Allí llevo 13 años. Pero mi tarea como puertorriqueña ha continuado a través de mi poesía y a través principalmente de mi crítica. Se ha ampliado, obviamente, porque no solamente he escrito sobre literatura puertorriqueña, sino que también he escrito sobre otras literaturas. Entonces, en ese sentido, literatura caribeña, en ese sentido, ha posibilitado, ese estar afuera, ha posibilitado
establecer un diálogo entre mi literatura y la literatura, digamos, latinoamericana, caribeña, etc. Me ha hermanado más a los países de Chile, Argentina, Perú. Tengo muchísimos estudiantes peruanos que han disfrutado la literatura puertorriqueña y a la inversa. Entonces, es un trabajo de intercambio más bien, intercambio vivencial entre una y otra literatura, entre uno y otro lugar. También has dicho que nuestra literatura puertorriqueña debe despojarse de un excesivo nacionalismo, ¿verdad? Cuando hablas de que también hay unas circunstancias históricas que han hecho que la literatura puertorriqueña se minusvalore, no tan solo dentro de Puerto Rico, sino también ahorita fuera de esta entrevista estabas hablando de que hay muchas antologías en las que no se incluye escritores puertorriqueños. ¿Podrías elaborar al respecto? Sí, lamentablemente por razón de nuestra posición política con respecto a los Estados Unidos, como ciudadanos norteamericanos, de alguna manera hemos sido rezagados en ambos lugares como escritores, como literatura puertorriqueña. Hemos sido rezagados por la literatura, digamos, afincada en lo latinoamericano, como se quiere entender esa palabra, y hemos sido rezagados también por los norteamericanos, porque no escribimos en inglés. Entonces, estamos en una especie de limbo desde el punto de vista escritural, no solamente de limbo en términos de dónde nos etiquetan, dónde nos colocan, dónde nos pueden promover mejor desde el punto de vista del capital. En última instancia se reduce a eso, ¿no? ¿Cómo se puede promover a esta, o cómo no se debe promover a esta persona? Por razón de que habla español, por razón de que no quiere escribir en inglés o no puede escribir en inglés, o por razón de que simple y llanamente no vive en el continente que llamamos Latinoamérica, ¿no? Que va desde el cono sur hasta, a pesar de que México pertenece a Norteamérica, pero hasta México, porque en México se habla español. Entonces, por eso es que es tan importante sentirnos caribeños, en el gran sentido de la palabra, no solamente puertorriqueños, sino caribeños, a pesar de que hablamos múltiples lenguas en el Caribe, el sentir, ¿no? Como dice Glissant, el mar que nos une, la cultura que nos une, de alguna manera, da la clave de quiénes somos, en términos de migraciones, en términos de urgencia, en términos de fenómenos atmosféricos como son los huracanes, ¿no? Que nos hermanamos precisamente durante un fenómeno como es el huracán. Eso da la clave de muchas cosas. Entonces, una de las cosas que advierto y que discuto en uno de mis libros y en la introducción al primer volumen de poesía puertorriqueña publicada por Publicar de Ayacucho, es el hecho de que casi no somos mencionados, no somos incluidos en las antologías de poesía latinoamericana. Apenas se incluye a Luis Pález Matos, a Julia de Burgos, y últimamente en la antología de Julio Ortega, a Rosario Ferré y a Ángela María Dávila. Pero fuera de esos ejemplos, primero, casi no se nos incluye en esa antología, y si por azar se nos incluye, es porque por una cuestión de amistad. Ah, mira, yo conozco a esta persona, pues te voy a vincular con ella para ver si te puede mandar unos poemas, pero el criterio antológico
no se cumple como debe en las grandes antologías latinoamericanas, porque básicamente somos una voz ausente. En el caso de los Estados Unidos es bien interesante. Eso es un fenómeno reciente. Es la cuestión de lo latino o el Latinx, que es muy diferente a lo que sería literatura puertorriqueña. Entonces, algunas personas tratando de exportarse o darse a conocer, dar a conocer su poesía, ¿no? Comienzan a participar en este fenómeno que se llama el Latino Poetry, o a verse a sí mismos como exportables como Latino Poets. Cuando lo Latinx o lo latino, aun cuando es un movimiento, podríamos decir, muy entendible, inteligible dentro del territorio norteamericano, cuando se trata de voces hispanohablantes, es complejo. Es complejo. E incluso cuando se trata de voces angloparlantes, porque en muchas ocasiones lo que busca es lo típico. Es decir, la finquita o, bueno, los lugares típicos, no ya la finquita, no, porque ya eso es un lugar común, digamos, de la época de los 30, pero comenzó como un lugar común también dentro de la literatura latina en los Estados Unidos con el fenómeno de Esmeralda Santiago. Sabemos que Rosario Ferrer escribía una versión de sus novelas para los Estados Unidos y otra versión de sus novelas para los puertorriqueños, ¿no? Porque ya adelantaba, se adelantó a lo que vislumbraba el mercado en términos de cuáles eran las expectativas de aquello sobre lo que debían escribir los puertorriqueños, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy, muy, muy complejo el cómo se exporta la voz puertorriqueña a los Estados Unidos, y sería interesantísimo poder dedicarle quizás una reflexión más extensa a eso, pero en última instancia es un fenómeno de mercado y hay que tener mucha precaución, especialmente cuando se traduce nuestra obra y la selección de lo que se traduce de nuestra obra en los Estados Unidos. Súper interesante. Es interesante, fíjate que Roger y yo tenemos un amigo común, ahora se me escapa el nombre, que compila precisamente una antología de poetas latinoamericanos, incluyendo puertorriqueños, yo estoy incluida, y otros que están en los Estados Unidos y continúan escribiendo en español. Latin USA se llama la antología, porque son personas que insisten en hablar español. No es que insistan, es que es su lengua materna y continúan hablándole, ¿no? Sin embargo, hay otros, he visto un fenómeno interesante. Es simplemente un fenómeno interesante, no lo quiero juzgar, no quiero valorarlo negativa ni positivamente. El hecho de que algunos poetas recientemente han compilado antologías propias en libros bilingües. Es decir, la mitad es en inglés y la otra mitad es en español. Y son publicaciones puertorriqueñas. Entonces le pregunto a un buen amigo mío que tiene una librería, oye, pero ¿qué fenómeno más interesante? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esto? Y obviamente es la exportación. Es la exportación, pero claro, por un lado yo pienso, ¿por qué no nos exportamos a Latinoamérica? Todos hablamos español. ¿Por qué tenemos que exportarnos a los Estados Unidos? Si nos vamos a exportar a los Estados Unidos, que no está mal, desde el punto de vista no del capital, sino desde el punto de vista de dar a conocer tu obra.
hay que partir de unos criterios particulares que tienen que ver con que el poeta o la poeta haga su propia selección de lo que quiere exportar. No para facilitar el tránsito o una lectura, digamos, esperada de lo que es nuestra literatura, sino para dar a conocer nuestra literatura. No para complacerlos, sino para complacernos. Y en ese sentido es que entiendo el nacionalismo, ¿no? No estoy condenando de ninguna manera el nacionalismo puertorriqueño de la década de los 30, de los 50. Es una forma de afirmación positiva del puertorriqueño. Pero cuando se trata de fenómenos culturales, hay que ser nacionalista en el sentido amplio de la palabra para que no nos impongan a nosotros el ser como ellos quieren desde el punto de vista del mercado. Justo es algo que hablaba con Tania. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en Perú estamos hablando de nuestros poetas, pero de manera espontánea siempre sale, y estos poetas argentinos, uruguayos, estos poetas cubanos, mexicanos, colombianos. O sea, siempre nos vemos parte de lo hispanoamericano, españoles y todo. Pero bueno, sí, pues por todo lo que he aprendido, pues Puerto Rico tiene una historia un poco complicada, ¿no? Tania se va a reír, pero es algo que yo quería que usted opine. Un amigo de nosotros en común señaló un día, pues nosotros, recuerdo que una vez le preguntaron a Roger Santibáñez, ¿qué libros tienes que leer? O sea, para un joven que quiere escribir. Entonces, dijo, ok, yo creo que Trilce de Vallejo, de Perú, creo que también lo de Pound, Eliot, Lezama, Lezama. Y un amigo de nosotros dijo, ¿Lezama? ¿Para qué Lezama si está Góngora? Pero que tiene, es distinto, ¿no? O sea, yo creo que pasa como, o sea, sí, toma algo de Góngora, pero a la vez Lezama es Lezama, ¿no? ¿Usted qué piensa de un comentario como ese? Bueno, un comentario que nace de la ignorancia. Obviamente, por un lado, Lezama es un poeta caribeño, muy influido por Góngora y por el barroco, pero no deja de ser caribeño y adolece, ¿no?, de esa necesidad caribeña de mostrar que conoce el barroco español. Pero eso no lo coloca por debajo de Góngora, para nada. Lezama es página aparte. Sí, sí. Y sí, y mucho se vincula con Mallarmé, también a Lezama, ¿no? ¿Usted cree que me podría explicar un poco eso? ¿Por qué se le vincula? No te lo puedo explicar. El programa no da para explicar esa Sí, sí, lo sé, lo sé. No, sí, lo entiendo. No, y no solo lo he escuchado, que siempre los vinculan, inclusive estudiosos, inclusive cuando íbamos a entrevistar a Octavio Armán, me vi algunos videos y salían algunos diciendo, sí, Mallarmé. Uno cuando lee, por ejemplo, un ensayo de Mallarmé o un ensayo de Lezama, yo estaba esperando que dijera algo interesante. No se entiende nada en realidad de lo que están diciendo. Pero qué, si yo fuera alumno de estos señores, pues, como usted dice, ignorarlos. Bueno, te puedo referir a un poema mío sobre Lezama. Forma parte de esa trilogía que le dedico a esos poetas caribeños, y Lezama está ahí, ¿no? Entonces, eso en parte contestaría a tu pregunta. ¿Ok? Sí. Hay algo sobre Walcott, disculpe que puedo meter a Montalbetti otra vez, es que no sé, se ha relacionado, yo lo he estado leyendo y he estado escuchando, y Mario, en un ensayo de él, dice algo así, dice, hay escritores que tienen fe en el lenguaje, ¿no? Y menciona muchos escritores,
Melvin, pues. Dice, hay otros escritores, sin embargo, que han perdido fe en el lenguaje. José María Arguedas, peruano, por ejemplo, la pierde cuando traduce sus poemas del quechua al castellano. Derek Walcott la pierde cuando describe el atardecer de Santa Lucía y luego de decir que las franjas ocres del celaje hay que leerlas como se lee a Dante, de a 3 líneas, como si fueran tercetos contra el cielo, canjea esa lectura por una felicidad mayor, la de sentarse al final del muelle con un amigo y un vaso de vino. Yo al principio cuando leí esto no lo entendía bien, pero yo creo que Mario se refiere al lenguaje del que estos poetas pierden fe, el lenguaje que habla a través nuestro, ¿no? El lenguaje de la academia, de la institución social, de la corriente o estilo que en ese momento pues es el estilo que todos aceptan, o como inclusive que hay una cita de Derrida que él dice, ¿no? Hablo una sola lengua, dice Derrida, y no es la mía. Entonces yo me ponía a pensar de que de repente por estas cosas, por estas razones en parte, usted empieza a cuestionar el lenguaje y lo sigue cuestionando por siempre y para siempre. Pero no por las mismas razones de Montalbetti. Ok, ok. Montalbetti dice eso, no sé, pero me parece que se está refiriendo a un libro muy importante de Derek Walcott, que es The Bounty, y los tercetos encadenados que se parecen, usa tercetos encadenados ahí en The Bounty, que se parecen muchísimo a la Divina Comedia de Dante. Entonces, interesante porque ese libro se divide en dos partes, una primera parte donde predominan los tercetos encadenados y toda la segunda parte que es mucho más amplia, que es verso libre. No. Pero realmente no entiendo por qué él dice que Walcott, Canjea esa imagen por la del amigo en el vaso de vino. por eso el lenguaje en términos de que no tiene fe en el lenguaje porque termina aludiendo A a una una experiencia biográfica muy personal. No, estoy en desacuerdo con eso, totalmente. No creo que Walcott perdiera la fe en el lenguaje nunca. Inclusive cuando toma vino con su amigo, lo podía hacer muy bien en tercetos encadenados, pero lo podía hacer muy bien en verso libre. Y eso no quiere decir que haya perdido fe. La escena de tomar ron, digamos, no tanto vino, sino ron a la orilla del mar, porque eso es lo que tomaría Walcott, tomaría vino, eh, no desdice de su amor y creencia en la poesía. Si se escucha Mario esto, no nos va a dar nunca más a hablar. Es que a veces también el lenguaje, y eso lo han dicho muchos poetas, que el lenguaje a veces no es suficiente, bueno, no es suficiente para lo que tiene que decir la poesía. Quizás desde ese lugar, ¿no? Más bien se puede perder la fe en el lenguaje, más bien tiene que ver quizás con eso, no tanto con lo otro, pero no sé. Sí, Sí, la poesía resulta siendo como el detritus de lo que pudo decirse. El detritus, el exceso también de lo que pudo decirse. Es un exceso y son tantas cosas la poesía. Y el residuo, decía Milán también, hablaba del residuo. Claro, el residuo. Yo cuando le escuché nombrar a algunos poetas, yo cuando leí sus poemas había ciertas resonancias, quizá me puedo equivocar, seguro que me equivoque, pero pensaba Rilke, Paul Celan que lo mencionó, pensaba en algunos de esos poetas, ¿no? También algo de lo que fue llamado, aunque ninguno de los que están dentro de esto del neobarroco les gusta la etiqueta. Milán dijo no, neobarroco, ni uno de ellos, ¿no? Pero también de eso, y, y,
y también de algunos poetas que son los que también escriben ensayos, quizá como Paz, como Mallarmé, Valéry y todo eso, ¿no? O sea, uno se da cuenta de lo académico y lo estudiosa que ha sido la investigación que hay detrás, sin con eso perder ese brillo, ¿no? Esa calidad. Muchas gracias. Ril, que está ahí presente desde un principio. Son tantas voces las que confluyen, Artaud, su acercamiento Mm, a la vida, su acercamiento al arte, está ahí. oh, ok. Se me ocurren, Celan es un poeta que cuando yo lo leí por primera vez, tuve algunos correos con José Coser y me dijo, tienes que leer a Paul Celan. Yo nunca lo había leído y me quedé, no encontraba un punto de referencia, ¿no? Porque uno siempre tiende a relacionar a este poeta, pero no, decía Paul Celan, como, aunque tienen que ver las traducciones también, pero me pareció sorprendente. También me recomendó leer a Truckle, no sé si así se pronuncia, que es uno de los también, que tienen una manera de sentir también o de plasmar las imágenes distinta. No, y quería traer un poco, antes de irnos, porque sé que ha sido extensa, en tus ensayos teóricos has trazado un trayecto desde la poesía de Safo hasta otras poetas importantes contemporáneas. Además, pues compilaste un siglo de poesía puertorriqueña. Desde esa mirada, ¿no? ¿Hacia dónde crees que se ha movido ese sujeto lírico y en especial la voz femenina en la poesía? La poesía puertorriqueña. La poesía puertorriqueña y luego, ¿verdad? Porque empiezas con Safo, ¿no? Y en la poesía en general, esa voz. Yo creo que la poesía femenina, la poesía escrita por mujeres más bien, ha crecido en alcance, pienso yo. Ya cesaron las reglas de género, las guerras en torno al género, afortunadamente. Y ahora lo que buscamos son poetas, ¿no? Independientemente de su género, buenas poetas, independientemente de su género. Yo creo que una de las cosas que podemos apreciar es el hecho de que ya la poesía escrita por mujeres no es necesariamente lírica en el sentido cursi del término. Esta poesía sobre el amor, la poesía escrita por mujeres ahora que tiene como temática el amor, es una poesía bien diferente, no es una poesía que tiene que ver con los sentimientos individuales de cada individuo, de cada persona, sino que aspira a centrarse en una comunidad de personas que aman independientemente, ¿no? de sus características específicas del amor cursi. Yo creo que eso es uno. No, el amor como está trabajado por las mujeres hoy día ya se salió de sus parámetros consabidos. Es lo que intento yo hacer también con mis poemas de amor. Que algunos pues calificarán de frío, pero que yo no lo veo así, no son poemas fríos, todo lo contrario, son poemas muy sensatos, podríamos decir, cautelosos, pasionales también. Porque que le diga que es frío debe ignorarlo, Sí, porque no sabe de lo que está hablando. exacto. Blanca Varela me hizo recordar, es idéntica a la respuesta cuando le preguntan sobre sus poemas, ella decía, también dicen que yo mi poesía es fría, pero ¿por qué? No sé si usted ha leído a Blanca. Claro que sí, conozco la poesía de Blanca Varela y de hecho coincidimos en un encuentro de poetas en Chile. Interesante. Creo que nos tocó el mismo cuarto a Blanca Varela y a mí. Wow. ¿Y qué le pareció? Porque Blanca parecía, bueno, yo no la conocí, no tuve la suerte, pero como que no tan de expresarse tanto, o sí era una persona cálida. No, era una persona cálida, pero muy callada, pienso Sí, yo. Muy reticente, pero cálida. ok. ¿Viste, Raúl? Como los poetas puertorriqueños andan por ahí. Yo pienso que
no hablo de todo el mundo, pero nosotros hacemos la tarea de leer a los más que podamos, ¿no? Y yo siempre, con este proyecto, es una exhortación también a que otros hagan lo mismo, ¿no? A abrirse, porque hay una poesía muy valiosa de la que no se ha mirado, ¿no? Sobre todo en Puerto Rico, independientemente de en qué país se esté escribiendo. De eso se trata también este proyecto y yo sé que no soy yo la primera, se ha intentado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Tú lo has intentado también desde tu escritura, esta mirada del trabajo que se ha hecho. Sí, sigo sintiendo yo desde este lugar que todavía falta y que nosotros sí hacemos el trabajo de leer, pero no todo, no así del otro lado. Claro, definitivamente la tradición poética puertorriqueña es muy rica, comenzando con Luis Pález Matos, Luis Llorens Torres, Julia de Burgos, tantas poetas antes de Julia de Burgos, Francisco Matos Paoli, Juan Antonio Corretjer, grandes poetas. Entonces, regresando a tu pregunta, pues está la cuestión de que ya cuando se piensa en un poema escrito por una mujer, afortunadamente no se piensa en el consabido poema lírico. Se podría pensar quizás en poemas sobre el cuerpo, digamos, pero no necesariamente aquellos que entrañan una relación amorosa fatal o adolorida, que es lo típico. Eso por un lado. Y por el otro lado, y esto lo vemos tanto en la poesía en general, la proliferación de escrituras dentro de la poesía misma, prosa, poesía, figuración, imágenes. Es decir, el texto poético estalla desde el punto de vista de la forma, la prosa poética, las ilustraciones. Y eso me parece también un experimento interesante al que hay que apostar en términos de los diálogos que se pueden establecer con otras artes y disciplinas. Necesito preguntarte esto porque fue en el 2020. ¿Qué significó para ti ganar el premio Casa de las Américas con el libro Apalabrarse en la Desposesión? Bueno, pues fue una alegría inmensa. Imagínate, ese es uno de los grandes premios de literatura que se dan en el Caribe. Yo diría el más grande, el premio más grande que se da en el Caribe y en el habla hispana, en Latinoamérica. Es un premio muy serio. Los jueces se lo toman muy en serio. Y para mí fue emocionante porque recién había escrito en esos últimos 2 años 4 ensayos largos que tenían que ver precisamente con Puerto Rico y estaban incluidos en ese volumen. Es un volumen que aspira a cubrir desde la esclavitud, los años 1700, siglo XVIII, con un poemario de la escritora Nurves Philip Zong, Z-O-N-G, en que se arrojan esclavos de un barco, comienza con eso, y luego abarca hasta el siglo XXI en Puerto Rico, específicamente con un ensayo titulado Lo Preso, sobre la condición política de nosotros los puertorriqueños, encerrados en esta gran cárcel que es el Estado Libre Asociado. Y el destino de algunos de nuestros poetas mayores, como Juan Antonio Corretjer, Francisco Matos Paoli, Elizama Escobar, que también está representado ahí conjuntamente con su pintura. Una serie de performances que se hacen en contra de nuestra condición colonial. Y eso representó para mí la posibilidad de llegar a través de la publicación a otros lugares de Latinoamérica, por razón de, bueno, la exportación que se hace del libro cubano en otros lugares latinoamericanos, pero obviamente no en Puerto Rico.
Eso es interesante porque a partir de ese premio, mi libro llega a otros lugares de Latinoamérica, pero no llega a Puerto Rico por razón del bloqueo que impone los Estados Unidos sobre el libro cubano. Entonces, por esa razón, ahora ya salió el libro, hay una versión puertorriqueña de apalabrarse en la disposición que se titula Lo Preso y que lleva como título ese último ensayo dedicado a las letras puertorriqueñas. El fenómeno es interesante, ¿no? Porque creo que antes se concedió el premio también a Chuco Quintero por su libro sobre la salsa. No sé a quién más. Chuco Quintero, creo que Ana Lidia Vega ganó un premio como cuentista, como en Cancara Nublado también. Cancara Nublado, Chuco y yo. Y eso espero no olvidar, que no se me olvide a nadie. Eso me dio mucho orgullo, mucho orgullo. Y bueno, me siento honrada con ese premio. Te felicitamos por eso. Estamos orgullosos también nosotros aquí. Una última pregunta que le hemos hecho prácticamente a todos los escritores. Cada uno de ustedes está en su momento escribiendo. La mayoría llevan 20, 30, 40 años publicando también. ¿Cuáles piensas que podrían ser los derroteros de la poesía hispanoamericana actual? Y sé que es pronto, ¿no? Y sé que es pronto. Yo creo que lo más interesante sería apostar a que la literatura deje de ser escrita necesariamente por los letrados de siempre. Que surjan nuevas voces más allá de la ciudad letrada. Eso por un lado, ¿no? Porque obviamente son las clases medias y las clases privilegiadas, altas, quienes tienen acceso a la posibilidad de la escritura. Pero hay muchísimas personas que no provienen, que no tienen, ¿no? los recursos como para poder insertarse dentro de unos circuitos de escritura que validen sus urgencias sociales y políticas particulares. Entonces, esa liberación de la escritura por parte de, ese acceso a la escritura por parte de ciertas clases me parece que sería interesante, por un lado, y no estoy apostando al populismo, sino más bien a la democratización de lo que son las letras latinoamericanas. Y por el otro lado, la proliferación, el hecho de que en la literatura converja todo, es decir, que en la poesía converja el ensayo conjuntamente con la novela, es decir, que eliminar los estantes rígidos entre géneros en lo que respecta a los géneros literarios. Es decir, que la poesía puede hacerlo todo. Puede haber prosa, puede haber poesía, puede haber imagen, puede haber sonido. Esa posibilidad de poblar el espacio escritural me parece muy promisorio. Entonces, por un lado, la democratización del emisor y por el otro lado, la multiplicación de los recursos escriturales. Sería vanguardia pura. Bueno, si lo quieres. Damos las gracias a Aurea María Sotomayor por haber aceptado. La verdad que hemos pasado una noche hermosa hablando sobre poesía, ¿no? Tengo que decirlo, ella fue mi primera maestra en la universidad del curso de español básico. Yo siempre he estado enamorado del español, pero esa clase de ella
para mí fue importante porque yo ahí dije, yo quiero ser su amiga, yo quiero conocerla, ¿no? Sí. Porque es extraordinaria también como educadora, así que gracias por haber Creo, aceptado Tania, creo, Tania, que tú también montaste una pieza coreográfica con tu poesía. en torno a mi poesía. Sí, ¿Eso fue en qué año? ¿Cuándo tomaste curso conmigo? yo entré a la universidad, aquí sacamos las edades, yo entré en el 88 a la universidad. 88. Recién yo me estrenaba como profesora. Sí, yo Sí, entré en el 87. sí. Y luego tú formaste parte del comité de mi tesis de maestría, Doctoral de tu tesis. Doctor. que era Sí, sobre Idea Vilariño. es decir, Muy que importante. tenemos una trayectoria en Sí, común. sí. Así que ha sido una alegría encontrarme contigo, reencontrarnos, ¿no? Para mí, y qué bueno que estés aquí en este proyecto, ¿no? Esta travesía, esta mirada sobre las escrituras de tantos poetas que nosotros entendemos que han hecho una labor increíble y titánica, no tan solo como poetas, sino también reflexionando sobre la poesía, que es lo que también Claro. hemos estado mirando. Claro, y sobre todo también el fenómeno editorial, porque todo está relacionado. Me alegra mucho, muchas gracias por la invitación a este ciclo. Voy a estar pendiente para ver el resto y lo felicito nuevamente por este proyecto tan hermoso. Muchas gracias, para mí ha sido un honor, Raúl. Y un placer conocerte, Raúl. Sí. Gracias por tu tiempo, Aure. Seguimos en contacto. Ok, chévere. Chao. Chao.